Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende Arduino desde cero pelotero. Hoy vamos a ver los interruptores. Los interruptores permanecen en los componentes pasivos lineales electromecánicos. Su función es la de permitir o interrumpir o incluso dirigir el paso de la corriente eléctrica. Sus características es que tienen muy baja resistencia y una alta potencia para soportar altos voltajes. Materiales. Los mejores son los metales. El material más utilizado es el cobre. Para aplicaciones especiales se usa el oro, la plata y el aluminio. Los tipos. Los interruptores se dividen en dos grandes grupos: los de acción permanente y los de acción momentánea. Los de acción permanente son aquellos que una vez que se acciona y se suelta, permanecen en la nueva posición hasta que vuelven a ser accionados, donde cambian de posición y se quedan de nuevamente en la nueva posición, hasta que vuelven a ser accionados. Son conocidos como interruptores o conmutadores, en función del número de posiciones. El interruptor básico, clásico, es el interruptor SPTS, que es un polo y una posición. Es decir, tiene una entrada y una salida y puede estar conectado o no conectado. Luego tenemos el conmutador, también conocido como interruptor SPDT, de un polo y dos posiciones. Conmuta una entrada a dos posibles salidas. Es decir, tiene un polo y dos posiciones. Si lo conectamos al revés, podría tener dos entradas, elegir de dos entradas para una salida, porque tanto los interruptores de acción permanente como los de acción momentánea se pueden conectar al derecho o al revés para que lo entendamos. Entonces, seguimos. El doble interruptor DPST, dos polos, una posición. Esto significa que tiene dos entradas y dos salidas. Aquí se puede utilizar como un doble seguro de conexión, es decir, junto las dos entradas en una y me aseguro de que si falla uno de los interruptores el otro va a pasar. O lo podemos utilizar para conectar dos circuitos al mismo tiempo, distintos, uno por cada polo. Luego tenemos el selector, que se llama SP4T. Este en verdad SP6 y sirve para seleccionar una de varias opciones. En este caso entre 6, se considera un interruptor de un polo y 6 posiciones. Tiene una entrada y 6 posibles salidas, pero como hemos dicho, si los conectamos al revés, se podría seleccionar una de las 6 entradas para una única salida. De ahí su nombre de selector. Tenemos el doble conmutador o conmutador de doble circuito. Este tiene dos entradas y dos salidas. Bueno, podríamos decir cuatro salidas, pero en realidad son dos salidas, ¿no? Porque la primera entrada va a conmutar entre una salida A y una salida B, mientras que la segunda entrada va a conmutar entre una salida C y una salida D. El caso es que cuando conmutan los dos a la vez, y eso nos permite que dos circuitos puedan conmutar a cuatro circuitos, pero en realidad están conmutando a dos. Se dice que tiene dos polos y dos posiciones. Tenemos luego el interruptor múltiple, en este caso un 4PST. Consta de varios interruptores que se accionan al mismo tiempo para conectar varios circuitos a la vez, y en este caso se tiene un interruptor de 4, pues accionaría 4 circuitos a la vez. Sería 4 polos, que son 4 entradas y una posición. No tiene por conectarlo más. Y con esto dejamos los interruptores de acción permanente. Vamos a ver los interruptores de acción momentánea, que son aquellos que se mantienen accionados solo cuando el usuario ejerce presión sobre él y dejan de actuar cuando el usuario retira la presión sobre él. Son más conocidos como pulsadores. El pulsador clásico es el pulsador de un polo y una posición normalmente abierto, conocido como pulsador NA, normalmente abierto. ¿Qué significa esto? Pues que mientras que no se toca, no pasa la corriente, no deja pasar corriente. Y en el momento que pulsamos, permite el paso de la corriente. Si volvemos a soltar, volverá a interrumpir el paso de la corriente. De ahí su nombre de pulsador normalmente abierto. La opción contraria es el pulsador NC, o pulsador normalmente cerrado. Este permanentemente está dejando pasar la corriente y en el momento que pulsamos corta el paso de la corriente. Una vez que soltemos de nuevo el botón, volverá a dejar pasar la corriente. Es justo lo contrario y por eso su nombre es pulsador normalmente cerrado, porque si lo pulsamos se mantiene cerrado y la corriente está circulando. Tenemos un pulsador conmutador de un polo. Está manteniendo la entrada del circuito y cuando pulsamos se conecta a otro circuito distinto. Por ejemplo, podemos tener una bombilla verde y una bombilla azul. Si nadie pulsa, la corriente se está circulando a través de la bombilla verde, que va al negativo y se ilumina la bombilla verde. En el momento que nosotros pulsamos, el conmutador de un polo automáticamente se enciende la luz roja y la luz verde se apaga porque estamos activando un circuito B.
Luego tenemos el pulsador de 2 polos. Aquí está funcionando un circuito y cuando pulsemos el pulsador pasará a funcionar otro circuito B totalmente distinto. Cuando soltamos se recupera y empieza a funcionar el circuito A. Siempre hay un circuito funcionando, el A o el B, y todo va a depender de si nosotros pulsamos o no pulsamos. Bueno, pues hasta aquí los tipos, ¿no? Y ahora vamos a ver, dependiendo de la construcción y los mecanismos de accionamiento, los interruptores pueden ser de varios tipos. Tenemos los deslizantes, que son estos que están aquí. El accionamiento de los interruptores se hace de tal forma que una de las superficies se desliza sobre la otra al aplicar una pequeña fuerza que venza la fricción entre ellas. Este movimiento hace que los contactos permanezcan limpios, pero se desgastan debido al rozamiento entre ellos con el tiempo. Luego tenemos el de codillo, en inglés se le llaman toggles. Son mecánicamente más robustos que los anteriores y manejan corrientes más altas. Sus accionamientos se hacen mediante una pequeña palanca, esta que está aquí. Tenemos los interruptores de presión o pulsadores, los push buttons. La mayoría son de acción momentánea, son los que están aquí, aunque algunos de ellos pueden ser asegurados y empleados como interruptores convencionales. En estos, el botón debe presionarse una vez para cerrar el contacto y otra vez para abrirlo, si son interruptores de presión o pulsadores. Luego tenemos interruptores de doble fila, estos son los dip switch. Bueno, estos son una serie de interruptores, pueden tener hasta 12 interruptores individuales que se utilizan para controlar corriente y voltaje muy bajo en los circuitos donde no deben ser accionados continuamente y se utiliza especialmente para circuito impresor. Son estos que está aquí. Podemos decir, por ejemplo, se suelen utilizar en los mandos a distancia de los garajes para establecer una clave para que reconozca una señal. Tenemos los rotativos o llaves selectoras o conmutadores. Son interruptores con varios polos, ya sean de una o varias posiciones. Están formados por uno o más discos de material aislante y dependiendo de la cantidad de polo del interruptor, dichos discos giran de discos fijos, cada uno con un máximo de 12 contactos. Tenemos los relés. Estos son unos interruptores que vamos a utilizar bastante. Son electromecánicos y están formados por un interruptor y una bobina. Esta parte de aquí es el interruptor. Aquí está normalmente cerrado y aquí está normalmente abierto. Y estos no los accionamos nosotros, sino que se accionan con una corriente. Es decir, cuando la corriente circule por la bobina, se creará un campo magnético en la bobina que atraerá la armadura y esta a su vez empujará el contacto central hacia el otro punto, con lo cual cerrará el circuito. Cuando la corriente desaparezca de la bobina, volverá a su posición abriendo el circuito. Lo podemos utilizar tanto como un interruptor usando estos dos como un conmutador si usamos los 3 contactos. Tenemos los interruptores de balancín. Estos son utilizados para alta tensión. Son más complejos por su estructura mecánica que los deslizantes y los de codillo, pero presentan un menor desgaste que los anteriores. Algunos de ellos se iluminan al ser pulsados. ¿Cómo se comprueban los interruptores? Bueno, para la prueba mediante el uso de un ohmómetro o de un probador de continuidad. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando seleccionamos o utilizamos un interruptor? El máximo voltaje que puede soportar cuando está abierto. También tenemos que saber la corriente máxima que puede soportar cuando está cerrado. También tenemos que ver la resistencia a las altas temperaturas. Y por último, el desgaste mecánico. El número de veces que se utiliza suele venir especificado. Los fallos más comunes, bueno, pues que el interruptor se mantenga cerrado a pesar de su accionamiento. Suele ser que los contactos se han fundido debido al sobrecalentamiento producido por la circulación de una corriente elevada a través de él. O que el interruptor se mantenga abierto a pesar de su accionamiento. Es decir, que las superficies de contacto se han desgastado y no hay contacto físico, con lo cual no puede pasar la corriente a través de él. También se podría dar que la superficie de contacto esté recubierta por una capa de óxido que actúe como aislante. Entonces, si se puede abrir, limpiar y arreglar, bien, que no, pues tendremos que sustituirlo por otro. Todo lo que se podía deciros para que es importante tener en cuenta de los interruptores. En el próximo circuito utilizaremos un pulsador. Ya sabes, suscríbete si no te has suscrito, dale al like, comenta en la caja de comentarios, comparte el vídeo, dale a la campanita para estar al loro de los vídeos que voy subiendo y nos vemos en el próximo vídeo.